Buenas noches. Feliz sábado. Gracias, igual, pastor. Estamos contentos por estar en este día santo, ¿no? Que ya las primeras horas del sábado. Que la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, gobierne nuestros corazones. Que el Señor pueda ser con nosotros, darnos un refrigerio, ¿no? Como Él lo sabe hacer, más en estas horas especiales. Y quisiéramos agradecer a Dios por esta semana. Su palabra nos ha nutrido, todos somos bendecidos, uno mismo es bendecido grandemente, porque la palabra de Dios trae despertar, despierta como no lo puede hacer ninguna otra cosa. Es el estudio ferviente de la palabra de Dios, acompañado también de la oración. Gracias a la iglesia Fidelidad por darnos este privilegio hermoso de compartir estas hermosas palabras del Señor y para ayudarnos mutuamente. Gracias, muchas gracias al siervo de Dios, a nosotros que hizo el contacto, y gracias al pastor, a los hermanos, a todos los que componen esta linda iglesia de fidelidad. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios una bendición especial. Padre bendito, en este momento nos disponemos a estudiar tu palabra. Que el Espíritu Santo sea poderoso esta noche, Señor, y que Él produzca en nosotros arrepentimiento para vida eterna. Que tu palabra sea, Señor, nuestro cimiento, que tu palabra sea siempre nuestra ancla y que ellas nos sostengan en estos momentos difíciles de pruebas finales que hemos de enfrentar. Permite que una vez más podamos aprender, crecer, reflexionar y que tu palabra haga cosas poderosas, cosas increíbles en nuestra vida para la gloria tuya, Señor. Nos ponemos en tus manos. Prepáranos, Señor, con tu palabra para el día de mañana, que la iglesia de Fidelidad va a estar de gozo y alegría, en ayuno, en oración, terminando con la cena del Señor. Padre, por favor, bautízanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Quisiera en este momento leer una cita para introducir un poquito, ¿no?, la reflexión de hoy. Y esto es importante. Está en el Joya del Testimonio, tomo 2, página 68. La sierva dice: cada uno debe escudriñar la Biblia por su cuenta. Bien, bien. Cada uno de rodillas delante de Dios, con el corazón humilde y susceptible de ser enseñado como un niño. Si quiere conocer lo que el Señor requiere de él, por muy grande que sea la altura en que haya estado cualquier ministro o líder en favor de Dios, si deja de seguir la luz que Dios le ha dado, si se niega a ser enseñado como un niño, caerá en tinieblas y los engaños satánicos lo conducirán por la misma senda de perdición. No importa tu estatus, no importa si eres miembro, líder, anciano, pastor, presidente, no importa. Si tú y yo descuidamos el estudio de la palabra de Dios diario, y si no nos dejamos ser enseñados por la palabra como un niño, dice que vamos a ser engañados y vamos a terminar en las tinieblas del diablo. Sea quien sea, como dice el Señor Dios, no importa la estatura en la que te encuentres, no podemos descuidar esa conexión con la palabra de Dios. Debemos, dice, estudiarla como por nuestra propia cuenta, ¿no?, bajo la iluminación del Espíritu Santo, de rodillas delante de Dios, y como niños estar prestos a ser llevados por la palabra de Dios. Vamos al libro de Apocalipsis, solo para que ustedes vean un pasaje que ustedes conocen. Vamos a esbozar algunos pasajes y a parafasearlo por el tiempo, porque queremos avanzar un poquito. Esta es la última noche, ya en sábado, y mañana sé que van a estar en un día poderoso de entrega con el Señor, y esto es tremendo, ¿no? El libro de Apocalipsis, capítulo 6. Ustedes saben que Apocalipsis 6
habla de los sellos, ¿no? En conexión con el capítulo 8 que presenta el último sello. Ustedes lo conocen bien, lo saben muy bien. Estos sellos, ustedes saben que se ha conectado con el periodo de las iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, en el correr del tiempo, ¿no? Nosotros, los adventistas del séptimo día, los que venimos de la fe de los pioneros de la iglesia adventista del séptimo día, no la iglesia moderna, es la iglesia pionera, de ahí, del mensaje genuino, de los hitos de la fe que levantaron aquellos siervos de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo, entre ellos nuestra hermana White, José Lómburo, J.N. Andrew, el pastor White, el pastor Butler, tantos hombres de Dios, Uriah Smith, hombres de Dios, no, hombres de Dios que Dios los usó. Entonces, cuando vemos entonces en el periodo del tiempo, nos damos cuenta que el sexto sello, usando nuestra interpretación historicista, porque la iglesia adventista pertenece a la interpretación o a la escuela historicista, ni a la futurista, ni a la preterista, ni tampoco a la idealista, que es la que está de moda hoy en la iglesia universal, ¿no? Pero bueno, esos son otros temas, otros estudios. El punto es de que cuando ves Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 12 nos habla, Apocalipsis 6, 12, dice, vi cuando abrió el sexto sello y aquí que el sol, pueden seguir leyendo ustedes ahí en su lugar donde están, dice, vi que cuando abrió el sexto sello y el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se convirtió en sangre y las estrellas del cielo cayeron, así como la higuera deja caer su higo cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se enrolló como un pergamino, dice la palabra, y todo monte y toda isla se removieron de su lugar. Y dice, y los capitanes, los poderosos, los siervos, los libres, al ver todos estos fenómenos, tremendo, que se van a dar en réplica. Si bien es cierto, estos fenómenos naturales que habla Apocalipsis 6, el sexto sello ya se cumplieron históricamente. Ustedes saben, lo saben de memoria, el 19 de mayo de 1780, el sol se oscureció y no fue un eclipse. No fue un eclipse, no, fue un apagón. Listo, profecía cumplida. Y al día siguiente, el 20 de mayo, la luna se puso como sangre. Estamos hablando de 1798. Unos años más tarde, el 13 de noviembre de 1833, las estrellas cayeron fugaces, obviamente. De manera que a medianoche podían leer hasta el periódico las personas. Era parte de la profecía cumplida del sexto sello. Estábamos entrando en el tiempo del fin. Y dice que también, y esto es importante saberlo, hubo también un terremoto grande, el terremoto de Lisboa, conocido hasta hoy, de 1755, y todos estos fenómenos que acompañan el sexto sello van a volverse a cumplir en una réplica en mayor escala, también previo a la segunda venida de Cristo, pero solo estamos haciendo unas menciones para dar un contexto, ¿no? Ahora, cuando dice el visionario Juan y ve que a los grandes, los poderosos, el versículo 15, están ahí asustados y comienzan el 16 a decir a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro del que está sentado, porque el gran día de su ira ha llegado. 17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quiénes estarán en pie sobre sus pies cuando Cristo aparezca con poder y grande gloria? ¿Quién va a poder soportar ese momento de la ira de Dios cuando las copas sean derramadas sobre este mundo sin mezcla de misericordia? ¿Quiénes serán los favorecidos? ¿Quiénes serán los protegidos? Ahora bien, vea qué interesante, esa pregunta del versículo 17 del capítulo 6 de Apocalipsis queda ahí. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Luego cae o debe caer el séptimo sello, y el séptimo sello usted ya lo ve en el capítulo 8 de Apocalipsis, solo que antes del 8 entra el capítulo 7 como un paréntesis entre el sexto sello y el séptimo sello. Lo que pasa es que, como ustedes saben, Apocalipsis capítulo 7 trata ahora, Dios le revela a Juan quiénes son los favorecidos, quiénes estarán en pie
cuando venga el Hijo del Hombre, y más que eso, quienes estarán en pie en el momento de prueba dura sobre este mundo, cuando los castigos de Dios caigan sobre este mundo sin mezcla de misericordia. ¿Quiénes serán esos favorecidos? Entonces el capítulo 7 y el versículo 1, usted lo puede leer ahí, si lo tiene a la mano, dice, vi a un ángel, vi a 4 ángeles que en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los vientos para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, poquedad de gente, sobre el mar, muchedumbre, y sobre los árboles. Se ha dicho algunos intérpretes de que estos árboles pueden referirse a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, ya que la tierra es poquedad de gente, la agua, el mar, multitud de gente, y los árboles se representan a los hijos de Dios, a los siervos de Dios. Serán como árbol plantado junto a agua de corriente, que da su tiempo, su hoja, a su fruto a su tiempo, y su hoja no se ponen verdes, siempre se mantienen, no se ponen secas, sino se mantienen verdes. Salmo capítulo 1. Algunos dan esa interpretación, pero como sea. El versículo 2 sigue diciendo de que también salió un ángel poderoso, donde sale el sol, dice, salió un ángel poderoso, y clamó a los 4 ángeles a quienes se había dado poder de hacer daño. Mira qué interesante, entonces, de hacerle daño a quién, a la tierra y al mar, listo, se le dio poder de hacerle, ya no mencionan los árboles como en el 1, ¿no? Porque dice, en el árbol dice que los vientos pueden destruir, pueden afectar a la tierra, al mar y a los árboles, ¿no? Y ustedes saben que en la profecía o en la Biblia, cuando se habla de viento, se habla de destrucción, se habla de guerra, según Jeremías 51, 1 y 2, ustedes lo saben de memoria. Estamos haciendo un repasito rápido. Y entonces en el versículo dice que este ángel clama a los 4 ángeles y dice, no hagan daño a la tierra ni al mar, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. No hagan daño, detengan todavía, no suelten los vientos, porque hay un proceso de sellamiento, y ese proceso de sellamiento comenzó con el 6º sello. A partir de ahí comienza el tiempo del fin, y basado en una profecía que ustedes ya conocen, de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, el santuario sería purificado, vindicado. Comienza esa obra de sellamiento, comienza esa obra de Dios de sellar y apartar a los que han de permanecer firmes cuando Dios o cuando Cristo venga, y cuando antes también, cuando venga el momento de prueba final sobre este mundo. Y esto es importante. Ahora, esto es algo muy interesante saber, porque los que reciben el sello del Dios vivo son los favorecidos, son los que tienen este privilegio de sostenerse en pie cuando venga el Hijo del Hombre. Ahora, hay un pasaje muy revelador que me gustaría que ustedes lean en el libro de Ezequiel, que está conectado con Apocalipsis capítulo 7, el libro de Ezequiel. Sé que ustedes han leído estos pasajes, y el capítulo 9 del libro de Ezequiel, a partir del versículo 1, dice que clamó en mis oídos, dice el profeta, y oí una voz que me decía, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y el versículo que sigue, 2, dice que aquí que venían 6 varones de la puerta que mira hacia arriba, con su instrumento para destruir, cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón que traía en su cintura un tintero de escribano. Eso dice la palabra de Dios. Y cuando llegaron entonces ahí, cuando llegaron ya en el altar, ahí se pararon, ahí en el altar se pararon junto al altar de bronce. Eso estaba en el atrio, en el santuario. Junto al altar de bronce se paran los verdugos. Y ahora la gloria, dice el 3, de Jehová, que estaba en la chequina, que estaba en el santuario, se eleva de por encima de la casa, al umbral donde había estado, y dice que Jehová le dice al varón vestido de lino, que tiene en su cintura su tintero de escribano, que para sellar le dice en el versículo 4, léalo ahí, usted si lo puede leer, dice, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que qué. ¿Alguien no está leyendo? ¿Puede decirlo? Que qué. ¿A quiénes se le pone la señal? ¿A quiénes se le pone la señal? ¿A quién Dios le dice ponle una señal? ¿A qué? ¿A qué hombres? A los que están orando. A los que claman y gimen
a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y está hablando del pueblo de Dios. Entonces, ahora, porque dentro del pueblo de Dios, dentro de nuestra iglesia, a nivel mundial, hablando hay abominaciones. Han entrado las abominaciones y el Señor dice, pasa por la ciudad, pasa por el pueblo y ponles una señal a aquellos que claman y gimen a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y el versículo 5, y dijo, y a los otros dijo, oyéndolo yo, dice el profeta, pasa por la ciudad en pos de ellos y matad, no perdonen vuestros ojos, ni tengan misericordia, maten a viejos, maten a jóvenes, a vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Eso es palabra de Dios, pero sobre el cual hubiere una señal, no se acerquen y comenzarán por mi santuario, comenzaron pues, dice, desde los varones ancianos. El juicio comienza por la casa, el juicio comienza con los dirigentes de la iglesia. El juicio, y ahí estamos en el juicio, estamos en la hora de su juicio, estamos en el sellamiento. Y dice Dios, pones una señal. ¿A quiénes? A los que claman y gimen. No dice Dios, ponen una señal a los que saben la Biblia, ponen una señal a los que saben las profecías, ponen una señal a los que tienen cargo en la iglesia o los que son pastores. No. La señal es para aquellas personas que no importa su estatus, se mantienen clamando y gimiendo, dice la Biblia. Claman y gimen con angustia de alma. Estremecidos con el Espíritu Santo, agobiados por ver tantas abominaciones, tantos pecados, gimen, claman, interceden a esas personas que sudan en oración, a esas personas que interceden, que se mantienen allí al pie del altar, a ellos ponle la señal. Es la orden del Señor. Esos son los favorecidos. Es lo mismo que habla Apocalipsis capítulo 7, cuando ese ángel que sale donde sale el sol, según la sierva de Dios, es Jesús, que le da la orden no hagan daño a la tierra hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y esto es muy interesante. Ponle una señal a los que claman y a los que gimen. Y ahora permítanme, por favor, decir una cita aquí de la sierva del Señor. Escuchen bien, mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente dentro de la iglesia, arrojando un manto y excusar la gran impiedad que prevalece por doquier, los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por la alma no callarán para obtener el favor humano. No. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los que son impíos. Son impotentes para detener el torrente de iniquidad. De ahí que se llenan de pesar y alarma. Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Se lamenta y aflige en su alma porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo, engaño de toda clase, mentiras, errores. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado. Mientras triunfan los siervos de Satanás, Dios queda deshonrado y la verdad queda anulada. Miren qué tremendo esto. Y ahora vean qué interesante lo que continúa diciendo la sierva. Dice, aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos de lo que se hacen dentro de la Israel, quedarán sin el sello del Dios vivo. Tremendo esto. Mire, por eso es que Dios le dice a los verdugos, pasen por la ciudad, pero antes de pasar por la ciudad matando y destruyendo, pongan una señal sobre aquellos que claman y gimen a causa de las abominaciones que se hacen dentro de ella. Esas personas que están en la brecha, que se han puesto en la brecha,
que interceden con angustia de alma. Esas personas que no andan tirando mantitos para justificar los males que hay. No, sino que no tienen miedo en decir la verdad, que no tienen miedo en darle al pecado el nombre que le corresponde. Eso no se aminalan ante ninguna cosa que los pueda a ellos poner con nervio. No, ellos son personas que están de parte del Señor, aunque se desploman los cielos. Y aunque si bien ellos nos pueden detener tantos torrentes de iniquidades que hay dentro del Israel, sin embargo dice que ellos lloran, claman al Señor, gimen por los males que hay en la iglesia, por la avaricia, los celos, el engaño, los errores, toda la corriente pagana que ellos interceden, claman a Dios. A ellos, dice Dios, a eso ponen la señal, ponen la señal. Y la señal de Dios, el sello de Dios, es la garantía de que nos va a permitir estar protegidos en el momento de la prueba final. Cuando este mundo sea azotado con 7 terribles plagas sin mezcla de misericordia. Esto es impresionante, porque este es un momento de solemnidad. Por eso es que cuando usted lee la Biblia y usted se va al libro de Ezequiel, de Joel, por favor, si lo pueden ahí tener y lo tienen a su alcance, el libro de Joel, capítulo 2, usted lo han leído, capítulo 2, el Señor hace un llamado. Y este llamado es personal para la iglesia, fidelidad para nosotros hoy, en esta noche. Por eso pues, dice el 12, Joel 2:12, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Palabra de Dios. Convertíos, vuélvase a mí, Señor. Rasguen, no rasguen sus vestiditos, no, eso es por encima. No, esas palabras de rasgar vestido, no disfracen como que están arrepentidos. No, rasguen su corazón. Ese corazón malo que usted y yo tenemos debe ser rasgado y reemplazado por un corazón enternecido por el poder del Espíritu Santo. Dice, lloren, lamentense. Dice, conviértanse de todo su corazón con ayuno, como mañana, desde hoy ya el ayuno, oración y lamento. Son horas solemnes, estos son momentos que debemos de estar como dice el pasaje más adelante, llorando, intercediendo, clamando y gimiendo por las abominaciones que se hacen dentro y también por las almas que han de ser rescatadas para el reino de Jesucristo. Y dice el 13, siga leyendo, dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y conviértase a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Y ahora miren qué interesante cuando usted dice, ve el 15, toquen trompeta en Sión. Toquen trompeta. La trompeta certera, el mensaje de los 3 ángeles. No mensajes pusilánimes, no mensajitos ahí camagua, como decimos aquí en nuestro país, mensajitos ahí chapiollito, no. Toquen trompeta en Sión. No es asunto de estar diciendo a las personas que Jehová no hará mal ni bien. No, toquen trompeta en Sión. Proclamen ayuno, como está haciendo la iglesia Fidelidad, proclamen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, dice el 16, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia, y dice el 17, y esto es interesante, entre la entrada del santuario, entonces, y el altar del holocausto, dice, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona a Jehová a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad. Lloren los ministros, los dirigentes, deben de ser los que deben estar clamando, ayunando con angustia de alma. Pero a veces nosotros los dirigentes somos los más
los más livianos. Nos parece que todo está tranquilo, que todo está normal. Nos parece que esto es todo lo que hay y que hay que vivir la vida tranquila. Dicen estos ministros, estos dirigentes de Dios, los ancianos, líderes de la iglesia, líderes locales, líderes nacionales, donde sea, estas son la gente que deben estar clamando con angustia de alma, gimiendo entre el altar y el altar. No es tiempo, como le dijo Jesse, como le dijo Eliseo a Jesse, no es tiempo de tomar esto y lo otro, sino es tiempo de estar en una comunión directa con el Señor, en una comunión de una comunión ininterrumpida con el Señor. Dice la Biblia, lloren, lamíntense. ¿Por qué? Miren qué interesante, y eso está conectado, porque estos son los que recibirán el sello del Dios vivo. Estas personas que claman y que gimen a causa de las abominaciones que se hacen dentro de la iglesia y alrededor del mundo, dicen estas personas que se mantienen en comunión con Dios, en oración, en el estudio de la palabra constante y que se angustian, su alma se angustian, orando, intercediendo. Ellos recibirán el sello de Dios. Y noten bien que Joel, cuando Dios dice, hagan esto, toquen trompetas en Sion, reúnan al pueblo, santifiquen la fiesta, proclamen ayuno, hagan oración, lloren los ministros de Dios, que haya un arrepentimiento, una conversión. Entonces miren lo que dice el versículo 28. Vean qué interesante, Joel 2:28. Y después de esto, ¿de qué esto? De esto, después que haya esta conversión, después que ocurra esto y lamento, esta conversión genuina, este arrepentimiento sincero de angustia de alma, entonces derramaré mi espíritu sobre, ¿qué dice la Biblia? Sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos serán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas daré mi espíritu en aquellos días, dice el Señor, y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columna de humo. Van a haber milagros grandes en el mensaje del cuarto ángel, milagros poderosos, extraordinarios que van a haber, pero ¿quiénes lo van a hacer? Los que hayan recibido el sello del Dios vivo, y estos son los que han estado clamando, gimiendo con angustia de alma. Estos son los que no andan con paños tibios, son los que se mantienen de parte de Jehová, aunque se desplomen los cielos. Y dice, el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Palabra de Dios. Todo aquel que invócame en angustia, dice Dios en Salmo 50:15, invócame en angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Salmo 50:15, invócame. Todo aquel que invocar el nombre de Dios. No es un asunto teórico de invocar, no, de invocar a Dios es dejar que Él penetre en nosotros a través del Espíritu Santo, es dejarlo como un niño, guiar por Él, por medio de su palabra, a estos que claman y gimen y que se mantienen ahí con el Señor en una conexión diaria, permanente, llorando, lamentándonos por tantos males que hay y en angustia por las almas que se pierden. A esta persona, ellos serán los favorecidos en recibir el sello del Dios vivo. Permítame, aquí algo interesante, la sierva de Dios, ¿no? Otra cita, porque esto queremos que la palabra de Dios sea la que hable, no el ser humano. Aquí vemos que la iglesia, hablando de este pasaje de Ezequiel 9, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había dado gran luz, que se le había que se han destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Los ancianos, los líderes, los dirigentes, cuando no actúan de acuerdo a la verdad de Dios, han traicionado el cometido del Señor. Por eso no podemos confiar en ningún hombre. No podemos confiar en ningún sistema humano. No podemos confiar en ningún siervo, líder, anciano ni pastor. Nuestra confianza plena únicamente debe estar basada en la palabra de Dios. Y dice, vea, leyendo más adelante, dice, los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad, dice, hablando de esto, y dice, para tomar el hilo, dice, los que se habían destacado como guardianes espirituales del pueblo habían traicionado su cometido, habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni señales de manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen, el Señor no hará ni bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por los hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos
habla la sierva de Dios, duro esto, ¿no? La Biblia lo dice. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes, niñitos, todos perecen juntos por causa de estos perros mudos. Que no, Dios no va a hacer ni mal ni bien, hermano, todo tranquilo del Señor. No, que no dan un certero sonido a la trompeta, que no anuncian al Señor y ponen a la gente alerta a los tiempos que estamos viviendo. Los momentos solemnes que vive la humanidad, que vivimos nosotros. Estamos en los umbrales ya Cristo está por aparecer con poder y gloria. La obra está por terminar del Señor. El tiempo se está terminando. El tiempo, al fin, llegará a su fin de tiempo. Y nosotros debemos de estar en ese grupo selecto que va a ser protegido en los momentos difíciles que van a caer sobre este mundo, en esas copas que se van a derramar muy pronto sobre este mundo. Debemos de estar protegidos, pero para eso, para recibir el sello de Dios, debemos estar clamando, gimiendo, intercediendo con angustia de alma y salvando gente para el reino de Cristo. Nuestro recurso, nuestros talentos, todo lo que esté a nuestra disposición, hemos de ponerlos en el altar del Señor, hemos de ponerlos a la orden del servicio de Dios, no a la orden de seres humanos, no, de Dios para su causa, y que el evangelio se predique, no un evangelio ahí liviano, sino el evangelio de la verdad tal como está en Jesús, ese evangelio poderoso que hemos adquirido por la palabra de Dios, que creyeron los apóstoles, que creyeron los padres cristianos de la iglesia, los reformadores y los pioneros de la iglesia adventista del séptimo día. Ese es el mensaje crucial, eso es lo que debemos estar predicando al mundo entero, y nosotros ahí en una plena entrega, clamando, gimiendo, en ayuno, lloro, lamento, para que el Señor entonces pueda tener misericordia de nosotros y que el Espíritu Santo ponga la señal del Dios vivo en nuestras vidas. Ponles una señal. Ponles una señal a los que claman y gimen a causa de las abominaciones que se hacen en medio del pueblo. Recuerdo algo para ya ir terminando. ¿Recuerdan la historia ustedes cuando Dios mandó las 10 plagas allá a los hermanos egipcios? Y Dios envió 10 plagas. Miren qué interesante. Antes de Dios de hacer una liberación, Dios envía sus plagas. Y antes de que Dios, Jesucristo, venga a libertar a su pueblo, van a haber 7 terribles plagas sin mezcla de misericordia. Y ustedes ya lo sabemos. Pero Dios primero advierte, también Dios le advirtió a Faraón, a su pueblo. Dios envió a su mensajero, a Moisés, el varón de Dios, y Aarón, los envió. Pero esta gente hizo caso omiso a lo de Dios. Les parecía que era mentira el ateísmo ahí simbolizado. No, ¿qué Dios? ¿Quién es Jehová? No, Jehová no hará ni bien ni mal. Todavía se siguen esas voces de faraónicas en las iglesias, y aún en nuestra iglesia. No, Dios es el Dios. No, ¿y quién es Dios? Para que lo colocamos. Y otros, Dios ni bien ni mal. Señor, Dios está al control. Y muy pronto las plagas van a caer sin mezcla de misericordia. Y cuando Dios dijo a Egipto, se acabó, no hay más oportunidades, entonces Dios les envió 10 terribles plagas. Y escuche bien, y esto es importante, la última plaga, ustedes la conocen, la muerte de los primogénitos. Dios golpeó, en todas las plagas, Dios golpeó a los dioses egipcios para demostrarle que solo Él es Dios y que no hay más. Él es el único soberano, Él es el único que merece ser adorado. No hay nadie más merece adoración, solo Jehová de los ejércitos, porque Él hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Él es el único que merece nuestra adoración. Así que Dios le envía estas últimas plagas a los egipcios, y en esa última plaga Dios le dice a Moisés, muy bien, al pueblo lo prepara, bueno, toma un corderito en el día 10, capítulo 12 del libro de Éxodo, no vamos a leer por el tiempo, y en el día 14 van a matar el corderito de las 2 tardes, y lo van a sacrificar, tomarán la carnita, la van a asar al fuego, la van a comer asadita, con sus bordones, con sus calzaditos, porque vamos a salir apuraditos de la esclavitud, y la sangre del corderito la van a poner en sus dinteles, la van a poner en sus puertas, para que cuando el ángel de la muerte pase por Egipto y mire la sangre en las puertas o en los dinteles, pasará por alto. Por eso la fiesta era la fiesta de la Pascua, en el hebreo Pesaj, pasar por alto.
Dios pasó por alto donde estaba la sangre. La sangre era el símbolo, el sello del Dios vivo. Era el símbolo de garantía para su pueblo. En ese contexto, algunos creen, teólogos, estudiosos como Moisés, se creen 10 salmos, y el Salmo 91 fue hecho por Moisés. En ese contexto de la experiencia de la última plaga, que Moisés tuvo miedo, porque el lamento era terrible en Egipto. ¡Ay, ay! Todo el mundo se lamentaba. Entonces, el pueblo de Dios temblaba, pero estaba seguro por la sangre, la señal que estaba ahí. Moisés, entonces, bajo esa experiencia, escribe el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita el abrigo del Altísimo, el que está en el lugar seguro, allí, el lugar secreto con el Señor, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de las pestes destructoras. Con su pluma te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga su verdad. No temas al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, porque caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú, hermano de fidelidad, tú, hermana de fidelidad, tú, los que estamos, hemos puesto a Jehová, que es nuestra esperanza, el Altísimo, por su habitación. No nos vendrá mal, según la promesa de Dios, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. De la mano, en esos momentos de pruebas que el mundo va a pasar, aquellos que estén clamando y gimiendo y que reciban el sello del Dios vivo, serán llevados por la mano de los ángeles, para que tus pies en piedra no tropiecen. Hollarás al cachorro de león y al dragón, y por cuanto en mí has puesto su amor, yo también les pondré en alto por cuanto he conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en angustia, le libraré y les saciaré larga vida y les mostraré mi salvación. Tremendo ese salmo. Ese es un salmo escatológico, ¿saben? Ese es un salmo que le da seguridad al pueblo de Dios. Pero aquellos que están bajo la sombra del Omnipotente, que habitan, y los que habitan ahí con Altísimo son los que claman, los que gimen a causa de las abominaciones que se hacen en medio del pueblo y en el mundo entero. Y un pasaje para terminar. Lucas capítulo 21. Miren qué interesante. Para terminar por el tiempo. Y hay mucho que hablar de esto, pero bueno, con reflexiones. Lucas, el capítulo 21, es interesante lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 21, el sermón profético de Cristo. Y vamos a ver lo que dice el versículo. Miren qué interesante que la pregunta que se hace allá en Juan, en Apocalipsis 6:17, ¿quién podrá estar en pie cuando venga el Hijo del Hombre? Ahí se contesta con el capítulo 7, el sellamiento, y Ezequiel refuerza esta idea. Pero Jesús, miren qué interesante, el dueño de la profecía, dice en el versículo 36, quiero que lo leamos, Lucas 21:36, velad pues, iglesia, fidelidad, el llamado es para ti y para mí esta noche. Velad pues, vigila, en todo tiempo orando. ¿Cómo se vela? Orando en conexión con Dios, para que sean dignos, tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán, wow, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Jesús lo dijo clarito: velen y oren, dice el Señor. Velen en todo tiempo, en comunión, en angustia de alma, en ayuno, en oración, preocupados por las almas, preocupados por predicar el evangelio. Esas personas que solo piensan en cómo engrandecer el evangelio del Señor, en cómo ganar almas para Cristo, y que se lamentan por los pecados, por las abominaciones, pero que no se detienen allí a estar llorando solamente, sino que actúan, dan el certero sonido de la trompeta, rescatan almas para Cristo, ponen todo su empeño, sus recursos, su talento para la causa del Señor. A ellos, dice el Señor, ponle la señal. Ponle la señal. Y cuando lleguen los verdugos, el Señor les dice: toquen a todos menos a los que tienen el sello del Dios vivo. Hermanos y hermanas de la iglesia Fidelidad, el Señor nos llama a estar en guardia, velando y orando, tomando la palabra de Dios como la única regla de fe y práctica para nosotros, gimiendo entre la entrada y el altar, llorando. A mañana
que están en ayuno y oración, es un momento de lamento, de orar con convicción y recibir así el sello de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, que es el que nos capacita para predicar este evangelio. Que Dios bendiga a la iglesia Fidelidad. Que el Señor la fortalezca con el poder del Espíritu Santo, que el Señor la haga crecer y que el Señor la haga multiplicarse para la gloria de su nombre, y que extienda este mensaje con fidelidad, sin quitarle ni ponerle, sin meter cositas allí paganas, no, sino un mensaje claro, nítido, para que el mundo sepa que Cristo viene pronto y que hay verdades eternas que el mundo tiene que conocer. Dios nos llama, y ustedes son llamados como yo a predicar este evangelio. Que Dios nos ayude en este momento, y vamos a pedirle al Espíritu Santo para que hoy nos selle, para que Él haga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y que nos dé ese espíritu también de oración, de estudio de la palabra todos los días, y que nos haga como un niño, que nos haga necesitados de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, tu palabra siempre llega a tiempo. Tu palabra es poderosa, Señor. Oh, Dios mío, por favor, no permitas que ninguno de los que estamos aquí conectados en este momento seamos de esos que no han de recibir el sello del Dios vivo. Padre, perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores. Todavía tenemos errores, todavía tenemos defectos, debilidades, pero hoy queremos poner todo eso en el altar del Señor para que sea consumido con el fuego del Espíritu Santo, y que el Espíritu de Dios haga en nosotros nuevas criaturas, Señor. Personas de oración, de estudio de la palabra, y que nos aferremos cada día a ti, a tu justicia, tu palabra, y que nada ni nadie nos separe del amor de Jesucristo. Oh Padre Santo, nos ponemos en tus manos. Me permite que mañana la iglesia Fidelidad experimente un gozo increíble con la presencia del Espíritu Santo, y que, Padre, esas renovaciones que hacemos con la cena del Señor, en el vino y en el pan, símbolo de tu sangre y tu cuerpo, como dice la sierva de Dios, que sirva para muchos de nosotros como un mini bautismo de regeneración, de cambio, de limpieza, para gloria tuya. Oh Dios, nos ponemos en tus manos esta noche. Bendícenos, por favor, y que nos ayude a ser verdaderos discípulos, fervientes tuyos, de esas personas que claman, que gimen y que se lamentan por las tantas abominaciones y por las personas que están perdiéndose en un mundo de tinieblas, y que también procuramos con todo el esfuerzo que tenemos de predicar este evangelio y traer almas al reino de Jesucristo. Nos ponemos en tus manos. Bendícenos en esta noche, danos tu bendición, tu dirección, y bendice a cada familia de la iglesia Fidelidad. Prospérales conforme a tu misericordia, y que cuando el tiempo no sea más, danos la dicha a todos de estar contigo en el nuevo reino que Cristo ha de establecer. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Muchísimas gracias, pastor. Gloria a Muchas Dios. gracias de todo corazón. Este es el momento para que la iglesia Fidelidad le pueda mostrar su afecto, su agradecimiento. Aquellos que puedan habilitar sus cámaras para saludar al pastor. Yo tengo mi cámara habilitada en este momento. Gloria a Dios. Todos aquellos que quieran saludar al pastor pueden hacerlo. Carlitos Habiliten Perlas. sus cámaras. Aquí está su servidor, está mi Oscar, esposa. bueno, Jesse, que ha sido el encargado, Mayrita, Jordi, a la hermana Eli desde Guatemala, Dios le bendiga, hermana Eli, hermana todos, Becky está por ahí, muchas bendiciones, Gloria a Dios. Laura y Alex, Dios les bendiga. Laura, excelente, muchas bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Dios le bendiga, siervo, que Dios lo siga usando poderosamente. Gloria a Dios, siervo de Dios. Dios lo bendiga a usted y a su familia también. Dios le bendiga. Amén. Un placer haber estado con usted esta semana. Un placer. Aunque esté en línea. Esperamos en la próxima. Pastor. Dios le bendiga. La próxima campaña. Amén. Dios le bendiga. Y estamos en persona. Todo Dios sabe. Amén. Primero Dios. Hay que orar para que le den la vista al pastor. Gloria a Dios, sí. Amén. Sí. Amén. Vamos a Dios le guarda. Vamos a ver si nos vuelven a renovar. Estamos en eso. Dios le bendiga. Amén. Bendiciones. Feliz noche. Gracias, Feliz sábado, gracias. todos. Feliz sábado, pastor. pastor. Hermano Mario Junior, Melania Alba, de todos. Bendiciones. Irma, guardado. Mire, tanta gente, ¿no?
Bendiciones a todos. Gracias, pastor. Feliz sábado. Un placer estar con ustedes. Y que Dios mañana haga milagros en ese día de ayuno y oración. Que termine con el gozo del Señor. Bendiciones. Si usted se fijó, pastor, en la mayor parte de las conexiones había más de uno.